Luego de la presentación, o mejor dicho, lanzamiento de Windows 11, se han cuestionado por qué Windows 11, entre comillas, es gratis, porque Microsoft nos tenía acostumbrados a que una nueva actualización o una nueva mejoría al sistema, como de características, como por ejemplo de Windows 7 a Windows 8, era un cambio totalmente radical, y ese cambio radical era muy costoso. Como que hizo una actualización o una mejoría así, le costaba mucho dinero al usuario promedio, al punto de que una actualización, o mejor dicho, un cambio de sistema a ese punto podría costar entre 100 a 200 dólares por simplemente comprar de nuevo lo que es la licencia, porque en Windows es muy normal esto. Eso comenzó a cambiar desde Windows 10 a Windows 11 más o menos. ¿Por qué digo esto? Porque es raro, porque Windows no se tenía acostumbrada. Por ejemplo, cuando salió Windows 8 y tenías Windows 7 y ya habías pagado en su momento por esa licencia, ya cuando surgía esa nueva versión de Windows, tenías que pagar otra licencia aparte si querías la nueva versión del sistema, porque muchas cosas se quedaban en que solo funcionaban para Windows 8, o ciertas condiciones, o como que dice que mejorías, se quedaban en Windows 8. No podrían pasar a Windows 7, por lo cual hacía cierta obsolescencia programada. ¿Qué pasa para que Windows deje de cobrar lo que es esta nueva licencia por la nueva versión de Windows? Como por ejemplo, si ya habrías pagado por un Windows 8, ¿por qué vas a pagar para Windows 10 de nuevo o Windows 11? Bueno, pasan dos cosas. Lo primero, el fracaso de Windows 8. El fracaso de Windows 8 se hace, como que dice, un apaño con lo que es Windows 10. Por otro lado, no se podría cobrar por Windows 11 cuando ya por Windows 10 ya no cobraste un peso. ¿Y qué también pasa? Bueno, cuando tú compras una computadora, el fabricante le compra una licencia que indirectamente, cuando compras una computadora, ya el fabricante ha comprado una licencia que se ha comprado en masa y ha salido bastante barata. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la computadora tiene una licencia y esa licencia se amplía lo que es, o se, por así decirlo, se adhiere a lo que es el hardware, y el hardware se queda con ella. Por eso es que hoy en día puedes instalar Windows 11 y Windows 10 totalmente gratis, porque ya has comprado, por ejemplo, la licencia de Windows 7, o si has comprado una computadora con Windows 10 y puedes instalar Windows 11 porque ya el fabricante lo ha instalado. Microsoft nos da la osadía. ¿Por qué? Porque sí, lo pagamos indirectamente, ok, luego de ahí todo es gratis, entre comillas. Microsoft nos da la osadía, leemos el contrato completo, las letras grandes, ahora más las letras pequeñas. ¿Qué forma parte de esto? Bueno, Windows tiene muchas cosas que puedes instalar. ¿Qué falta? El paquete de ofimática, quizá el paquete de mensajería en la nube o servicios en la nube. Por otro lado, tiene, ok, eso es bastante caro. Las licencias de Microsoft, el Office 365, van de 200 dólares por año. Por otro lado, están las licencias de lo que es el servicio en la nube. Y otra cosa que es la más importante es el Power BI. Power BI es uno de los negocios, es parecido a la suite de lo que es el parecido a Excel. Pero ¿qué pasa con esa? Ese va dirigido a usuarios finales. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que eso es bastante caro. Una licencia es simplemente un programa que es Power BI, cuesta de entre 100 a 200 dólares y es literalmente caro por un año. Lo que quiere decir esto, que las cosas de Microsoft no terminan aquí, porque hay muchas cosas, servicios de Microsoft que son bastante caros. Aparte de eso, Microsoft salía con muchos otros programas o muchas otras compañías para que, como por ejemplo, vender aplicaciones en su Microsoft Store. Por vender aplicaciones en la Microsoft Store, esas ganancias que generan esas compañías deben darle un porcentaje a lo que es Microsoft. Por otro lado, hay muchas formas de monetizar después de que la entrada es gratis. Luego que estás en el establecimiento dentro, todo es literalmente caro y estás dentro de lo que es, por así decirlo, una cúpula. Bueno, si llegaste hasta esa parte del video, te recomiendo que le des like, compartas, y hay más videos sobre este en el canal. Aquí les dejo dos videos para que sigan viendo ese tipo de contenido en ese canal. Les invito a que visiten mi canal. Gracias por ver el video.